Bueno, vamos a seguir con la sesión de hoy, con la segunda sesión a cargo de Lumna Benrabra. Espero haber pronunciado bien el apellido. Voy a leer una pequeña biografía de ella. Lumna es profesora titular en el Departamento de Español de la Universidad de Orán II, investigadora en el Laboratorio de Traducción y Metodología Transmed. Es doctora desde 2017 con un doctorado en Lenguas, Usos y Culturas en especialidad lingüística, y su tesis se titula El español de los refugiados saharauis en Tinduf, un estudio antropológico lingüístico. Ha hecho varias formaciones en e-learning, ha ocupado puestos administrativos como responsable de carrera del Departamento de Español, eso en 2018, y a partir de 2022, y todavía a día de hoy, es responsable del equipo de dominio de la Facultad de Lenguas extranjeras. Asimismo, también en 2022 fue nombrada presidenta de la Comisión de Síntesis de las Propuestas de Modernización de la Universidad Argelina. Ha obtenido 2 becas Averroes. En 2010 estuvo 6 meses en la Universidad de Cádiz y en 2012 20 meses en la de Palma de Mallorca, en las Islas Baleares. Y en lo que a organizaciones científicas concierne, es coorganizadora y representante de la Universidad de Orán II en la primera edición de las Jornadas del Hispanismo en el Oeste argelino. También ha sido presidenta del primer Simposio Internacional Historia, Cambio y Devenir, la relación entre lengua y cultura en la antropología social y cultural. En junio de 2022 fue responsable del equipo organizador de la segunda jornada nacional La vida diaria de los andalusíes en la época del Califato Omeya, desde su inicio hasta la caída, 711-1031, y su área de investigación, dentro de su área de investigación está la antropología lingüística, la etnografía, la sociolingüística y todo campo que relacione lengua, cultura, sociedad y política. Ya para terminar con su biografía, sus últimas comunicaciones y publicaciones han sido la relación entre lengua, cultura y sociedad en las ciencias sociales, dimensiones lingüísticas actuales a causa del conflicto político saharaui y la antropología lingüística, nueva disciplina en los estudios hispánicos en Argelia. Y hoy nos va a hablar de la presencia del español en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf. Y te paso la palabra ya todo para ti. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, estoy complacida de estar aquí con ustedes en lo que son los seminarios de la Fundación de Duque de Soria, y la verdad es que tengo el honor de compartir mi conferencia con... Vale. Intentaré hablar con voz alta. Vale. Digo que tengo el honor de compartir mi conferencia y mis investigaciones con ustedes, que aquí, bueno, cada uno con su nombre ya tenéis experiencia, entonces es un honor para mí. Mi intervención lleva como título La presencia del español, bueno, como lo acaba de decir, la presencia del español en los campamentos de refugiados en Tinduf. Pues es un tema que vacilaba en elegir porque no hay fuentes, es un campo virgen que no ha sido estudiado y bueno, luego voy a aclarar esto. Y entonces por la escasez de las fuentes y es un reto para mí que, bueno, fue un reto que era difícil de cumplir por muchas razones que luego voy a desarrollar. Ya que el español es una lengua también que vive un crecimiento muy significativo. ¿No se oye? Vale. No sé si funciona. Tienes que subirlo. Vale. Yo te digo bien, pero... Vale. Bueno, en el norte de África, ahora sí. Vale, en el norte de África se incluyen fenómenos lingüísticos notables que nos impelan a afirmar o no una sola modalidad del español. El caso del Sáhara Occidental es parecido a los países africanos que fueron colonizados, bueno, primero por España en 1884 y luego con Marruecos, bueno, hasta hoy día, a partir del 1975. Este país, que aunque tenga una situación social y política de conflicto, sigue viviendo y luchando por su identidad y por su lengua.
Ahora bien, lo que nos interesa es conocer su situación y qué dimensiones del español, o bien tiene el español en los campamentos, especialmente en los campamentos de refugiados saharauis, ya que estos están en un estado de conflicto inherente. Por otra parte, el poseer una lengua, además del español, y una cultura propias permite a los refugiados saharauis a que construyan una nación. Pues en este trabajo pretendemos señalar cuáles han sido las líneas maestras que han enmarcado el estudio de la influencia del español en la cultura saharaui. Presentaremos unos estudios que no han sido tratados desde el punto de vista de los objetos de estudios y también desde el punto de vista de las teorías y métodos aplicados. También, elegimos al pueblo saharaui porque sabemos que, como la mayoría de los estados norteafricanos, la historia lingüística de este pueblo es muy rica. Los saharauis dominan el árabe vernáculo, porque es su lengua materna. Aquí voy a hablar de Hassaniyya, del dialecto, y además del español por razones históricas. Asimismo, las ayudas que les vienen, los refugiados de España, Cuba, Francia, Libia, Argelia y otros países, pues les abren posibilidades para desarrollar su lengua y aprender otras nuevas y posibilidades que no pueden explotar porque tienen otras prioridades, aquí voy a hablar de la prioridad es conseguir la independencia, no es que no tienen tiempo para buscar y investigar la lengua y la cultura. El objetivo es conseguir la independencia y luego ya hablaremos de la lengua. Pues en esta conferencia se expondrán dos métodos de investigación sobre el español de los refugiados saharauis. La primera se inserta dentro del marco teórico de la sociolingüística con objetivo de destacar la variedad. Aquí no voy a hablar del cambio porque no ha habido estudios anteriores para hablar de cambio. Pues es la primera vez, es un terreno virgen y es una primera investigación que se ha hecho en sociolingüística. Entonces, el objetivo es destacar la variedad lingüística del español en los campamentos. Y la segunda investigación pues, se centra más en las disciplinas que relacionan lengua y cultura. Esta se extiende al ser interdisciplinar con objetivo de llegar a un estudio profundo lingüística y culturalmente de los refugiados, de la lengua de los refugiados saharauis. Bien. Estas dos investigaciones se han llevado en condiciones de conflicto político y exilio. Nos hemos encontrado frente a una de las variedades del español que sigue cambiando al estar influida por varios factores, como el contacto con Hassaniyya y el conflicto político y sus efectos sociales. Y también aquí voy a hablar de las dificultades a la hora de hacer entrevistas y todo, porque tienen miedo del investigador. Esta preocupación por buscar la identidad de un pueblo conlleva afrontar el estudio de todos los factores que intervendrán en ello, su geografía, su historia, su sociedad y, por consiguiente, su lengua y cultura. Los elementos de estudio se amplían en cuanto a la profundidad del análisis y la teoría, centrados en las siguientes líneas que voy a citar. Pues son los objetivos de... Primero, estudiar el español de los refugiados saharauis en el que aparecen rasgos característicos, pero también otros fenómenos que identifican a los hablantes saharauis con los del resto del área o regiones hispanohablantes en una realidad sensible desde el punto de vista político. Dos, el hispanismo, y aquí voy a explicar. Nos interesa delimitar la influencia lingüística del español sobre la cultura saharaui. Esto es uno de los objetivos que suscitan una mayor motivación para profundizar en nuevas formas lingüísticas y culturales del pueblo saharaui. Y tercero, la originalidad del tema, por supuesto, y la escasez de las referencias sobre el objeto de estudio supone un considerable incentivo para realizar este trabajo y servir como referencia para los demás futuros investigadores. Y, como ya lo he dicho, fue un reto para mí realizar este estudio.
estas dos investigaciones, mucho más. A tenor de estas líneas, las preguntas que suscitan son numerosas. Pues he elegido, porque cuando es un terreno virgen, pues tenemos muchísimas preguntas. Pues he resumido en, bueno, primero, ¿qué variedad del español hablan los refugiados saharauis en Tinduf? Y esta pregunta es una pregunta básica. Si no podemos responder a esta pregunta, ya no hace falta continuar el estudio. Entonces, tenía que destacar primero una variedad para poder seguir con los estudios culturales. 2. ¿Qué influencia puede tener el español dentro de la sociedad y la cultura saharauis? 3. Esto para la segunda investigación. Ahora 3, existe una homogeneidad cultural entre los mayores y jóvenes, existe un préstamo cultural. Si los saharauis se expresan en español para que todo el mundo les oiga, ¿por qué no lo hacen en árabe? ¿Piensan que es una lengua limitada? ¿Es cuestión es cuestión cultural o política? Mucho más. El español hablado por los saharauis es una modalidad lingüística reconocida como tal. ¿En qué medida contribuye a la riqueza también del español y del hispanismo? Si estudiamos la fuerza comunicativa y la influencia de la cultura, esto nos encamina a representar aspectos de la realidad lingüística y a relacionar a los individuos, los grupos, en varios contextos y situaciones culturales y de identidad. Sin embargo, son todavía escasos los estudios de carácter metodológico que podrían servir para orientar y proporcionar la investigación del español saharaui. Digo esto porque y esto lo digo y lo repito, las teorías que tenemos sobre la sociolingüística, antropología lingüística, etcétera, y todos los autores que tenemos, los libros, es que a veces no sirven, no sirven para todos los terrenos. Porque los terrenos cada terreno tiene su particularidad y a veces, por ejemplo, si hablamos de Labov, de Malinowski, pues sus terrenos son diferentes. Por ejemplo, no había guerra en aquella época, entonces adaptar esto en un terreno de inestabilidad política, pues es difícil y por eso pues, he intentado buscar una solución que luego voy a exponer. Bueno, como estado de cuestión, pues son escasas las investigaciones realizadas sobre este tema. Encontramos tesis y artículos de revistas en lo que concierne la historia del Sáhara Occidental y de los campamentos de refugiados en Tinduf. También otros trabajos acerca del español en África. Bueno, voy a citar Lamin Ben Allu, Maryam Moussaoui, John Lipsky, Ahmed Kaddour, Clara Martínez, Francisco Moreno, por supuesto, y Gloria Nistal, entre otros. ¿Vale? Pero aquí hablamos del español en África o bien en el norte de África. Pero lo que nos interesa es localizar trabajos sobre el tema del español de los refugiados saharauis. Lo que encontramos, por eso digo que es un terreno virgen, lo que encontramos son investigaciones que han tratado el tema desde la perspectiva de contacto de lenguas entre español y hasanía y de la enseñanza del español en los campamentos en las escuelas. Y aquí voy a citar a Isabel Molina, a Pilar Candela Romero, Pecatarqui, Agustín Jiménez y Abderrahman Buda, que hizo un estudio sobre los préstamos, entre otros. Pero el campo de estudio es o bien estudio de contacto de lenguas y ver el hispanismo en el hasanía, o bien es en la enseñanza, en la escuela. Esos trabajos parten de enfoques pluridisciplinares e interdisciplinares a tratar todos los aspectos, a tratar los aspectos y perspectivas desde las que pueden ser analizados los fenómenos lingüísticos y culturales de una comunidad inestable políticamente, ya sean de forma cualitativa o cuantitativa.
Pues para hablar de la situación, para entender luego las investigaciones que he hecho, pues hay que hablar de la situación lingüística de los campamentos. Cuando vamos pues ¿qué encontramos? Bien, ante todo, tenemos que señalar que cuando un pueblo sufre una inestabilidad política, los aspectos lingüísticos y culturales sufren también. Y es el caso de Argelia. El caso de los refugiados saharauis no es particular. La lengua oficial de la RAS, de la República Árabe Saharaui Democrática, es el árabe clásico. Entre paréntesis, pues hay que decir que el dialecto hasanía para la comunicación entre los individuos. Y la segunda lengua es el español, para responder a una pregunta que es ¿por qué estas dos lenguas? Esta comunidad lingüística ha sido lugar de paso de muchos pueblos, culturas y tradiciones en distintas épocas. La expansión de la lengua castellana empezó con los primeros intercambios económicos entre los canarios y las tribus que habitaban el Sahara Occidental, que en aquella época era puente entre dos continentes, europeo y africano, y se ha extendido más con la colonización española del Sahara. Denominación de ciudad. Bueno, aquí vamos para la presencia de la colonización española vamos a encontrar denominación de ciudades en español, así que todos los procedimientos administrativos se hicieron en aquella época en español. Si comparamos con la actualidad, notamos siempre la existencia del idioma español en la administración saharaui, pero como un fuerte segundo idioma. Acerca del conflicto político en que vive la sociedad saharaui, para la mayoría de los refugiados, el español no supone un desarraigo, por lo contrario, lo consideran como una parte de su identidad afroárabe, ya que fue la lengua del reciente pasado colonial. Los saharauis han tomado la decisión de mantenerla como uno de los indicadores de su identidad junto con el hasanía. Este bilingüismo como fenómeno lingüístico es un campo de estudio muy amplio y complejo en continuo desarrollo, y en cuya explicación entran varios factores sociales, psicológicos y lingüísticos. Hay que decir también que el español, y insisto, no reemplazó a ninguna lengua ni produjo la desaparición de las lenguas nativas. Los saharauis han optado por el español para no identificarse con el Magreb francófono. Es decir, que el español es una lengua de resistencia frente a la imposición francófona de la región y sobre todo en el Sahara ocupado por Marruecos, que también es francófono. Donde Marruecos sigue una estrategia de imposición del francés como segundo idioma a los saharauis para destruir su pasado histórico y lingüístico como elemento diferenciador que forma parte de su identidad como pueblo. Y aquí, bueno, lo había dicho ayer, que tenemos que separar el español. Cuando hablamos de saharauis, siempre pensamos en el Sahara Occidental, pero es diferente. Los saharauis desde el 75, pues hay cambios lingüísticos. Los saharauis quieren mantener el español como segundo idioma en los campamentos, y en el Sahara ocupado pues hay otro tipo de cambio lingüístico. Que esto también necesita investigación. Bien. Pues la otra dimensión del español en los campamentos es comunicativa, puesto que hay varias organizaciones españolas prestando servicio en bibliotecas, centros de salud, etc. También por los desplazamientos, pues tenemos becas, programas de verano, visitas familiares, etc. Notamos asimismo otra dimensión lingüístico-política, que es que el saharaui siente y confía en el español como una lengua que transmite su conflicto y su dolor al mundo exterior y a las organizaciones mundiales para contribuir a solucionar este enfrentamiento político. En los campamentos de Tinduf, el español es un puente entre los saharauis y los hispanohablantes.
La RAST, pues la República Saharaui, se ha comprometido con la educación no solamente para eliminar el analfabetismo, sino también ha influido con éxito la enseñanza del español a partir del tercero de primaria. El único problema se plantea con unos grupos de estudiantes internados en Argelia, Libia y Siria y que cursan sus estudios de educación secundaria y superior en francés. También el español es importante en los medios de comunicación saharaui, así que todos los medios gozan de ediciones en ambas lenguas, pues tienen televisión saharaui y tienen televisión, radio y páginas web, etc. Asimismo, los saharauis escuchan música, ven la televisión, radio en castellano y señalamos aquí que centros y agencias como el Instituto Cervantes y la ECID tienen cierta responsabilidad para difundir y conservar la lengua castellana, por lo menos en los campamentos de refugiados. Ahora, intentado resumir, ahora voy a entrar directamente solo para situaros lingüísticamente y situación social, porque es importante entender esto antes de entrar en lo lingüístico. Entro directamente en la primera, voy a hablar de primera y de segunda investigación. Pues la primera es una sociolingüística y la segunda es en la antropología lingüística. Pues para la primera investigación, pues hicimos lo que hicimos, el objetivo principal era estudiar y destacar la variedad, pues muy simple, destacar la variedad del español de los refugiados saharauis en la que aparecen rasgos característicos y otros fenómenos que se identifican a los hablantes saharauis con los del resto del área o regiones hispanohablantes en una realidad sensible desde el punto de vista político. Digo siempre esto porque luego, en el futuro, si va a haber una situación política estable, pues seguro que va a cambiar todo eso del español, va a haber un cambio lingüístico. Entonces, es un estudio específico. Hemos adoptado la teoría de la escuela variacionista de William Labov, la cual se preocupa esencialmente de explicar la variabilidad lingüística, de estudiar la lengua en su contexto social y de investigar aspectos como mecanismos del cambio lingüístico y la estructura del sistema lingüístico. Pues las preguntas para esta investigación, o bien la hipótesis, ¿qué variedad del español hablan los refugiados? ¿Hablan español de Cuba o de alguna región de España? Y voy a explicar por qué Cuba y por qué España. Para ellos, el español es una lengua de prestigio o una lengua minoritaria. ¿Qué actitudes lingüísticas tienen los saharauis al tratar el tema de la lengua española? Pues no voy a hablar voy a saltar todo lo teórico, pues ya que tenéis, o bien que tienen mi comunicación, voy a saltar todo lo que es, todo lo teórico sobre la sociolingüística, etc. Solo quería señalar que, o bien no, ya lo tenéis. No voy a hablar de la teoría, porque sí, por el tiempo. Directamente la práctica, método de investigación, pues la sociolingüística como disciplina independiente tiene su prototipo de investigación y una metodología propia, que no acepta las intuiciones de los hablantes como datos, sino se concentra en el estudio de normas lingüísticas y sociales que forman parte del acto comunicativo compartido por los miembros de una sociedad. La técnica empleada para la recogida de datos, pues hablo de observación dentro de los grupos de informantes para recoger los datos y para conocer las características del contexto
que reúnen los participantes. Y la segunda técnica de la encuesta es la entrevista no estructurada con grabaciones que han sido diálogos que hemos dirigido y en los que hemos procurado intervenir lo menos posible para lograr una cierta espontaneidad. Hemos procurado que estos diálogos versarán sobre temas de los informantes, por ejemplo, temas que interesan a los informantes, por ejemplo, la situación social y política, sus deseos, es que tienen muchos deseos y sueños, problemas que tienen los niños, importancia del español en la sociedad, actitud también de los informantes hacia ese idioma. Bueno, las preguntas han sido directas y sin ninguna corrección también gramatical al informante, adaptando la técnica de la aceptabilidad sin juicio. Nunca hemos impuesto un tema y el informante se inclina por el asunto que le trataría más. También hemos evitado la identificación de la entrevista como tal porque ocasionaría el empleo de un habla formal lejana del habla coloquial. Por ello, hemos preferido grabar en presencia de un hombre saharaui para que el informante se sienta en una situación más cómoda y evitar el juicio negativo al investigador que le está grabando, porque he tenido muchos problemas acerca de esto. Pensaban que soy espía y que no estoy en los campamentos para estudiar el español. Bueno, los informantes, bueno, es importante, sé que esto ya lo saben, pero es importante señalarlo de técnica informante porque es particular para esta zona. Pues informantes, hemos respetado algunas variables sociales, los que se adaptaron a la realidad saharaui de refugio, con criterios de edad, sexo, lugar de estudio. Bueno, lugar de estudio, porque, y aquí señalo, España y Cuba también, porque Cuba tiene muchas relaciones con los refugiados saharauis. Bueno, España, Cuba, Argelia y los campamentos. En cuanto a la edad, pues hemos establecido 3 grupos generacionales porque hemos observado que hay una diferencia entre el español hablado por las 3, hay una gran diferencia. Porque la influencia aquí no vamos a hablar de presencia del español en Sahara, Ifni, etc. Es diferente. Ahora, es que viene con un préstamo, pero lo han desarrollado dentro de los campamentos. Y la primera generación está limitada a 25 años, porque estos estudian en los campamentos de refugiados dentro y estudian también español a partir de primaria. Y viajan a veces también a España con el programa, si conocéis, Vacaciones en Paz. La segunda generación, pues, la hemos limitado a 45 años porque es la que estudió mayoritariamente en Cuba. Y la tercera generación son los que vivieron en el Sahara español y que estudiaron bajo la ocupación española. Entonces, es muy diferente. Por lo que se refiere al nivel cultural, no hemos establecido grupos, ya que en esta primera investigación no estudiamos el contacto de lenguas, sino la variación española del pueblo saharaui, que se encuentra solo en las personas que han estudiado español o en las que tuvieron contacto con los españoles por vía colonial o con la ayuda actual de algunos programas de asociaciones españolas o cubanas. En consecuencia, dicho criterio ha sido reemplazado por el lugar de estudio. En vez de nivel de estudio, hablamos mucho más de lugar de estudio. No obstante, encontramos 2 grupos: los que han estudiado o vivido con los españoles en España o en el Sahara Occidental y los que han estudiado en Cuba o que tuvieron profesores formados en Cuba. ¿Vale? Ha resultado complicado aplicar estrictamente, y eso ya lo he dicho, los conceptos de la teoría sociolingüística para la recogida del corpus, ya que el terreno que hemos investigado es un terreno complicado. Así que el carácter de nuestra investigación, que destaca la variedad sociolingüística del pueblo saharaui, nos impidió elegir la herramienta de grabación. Pues hemos optado por la grabación.
Para no detallar más esta primera investigación, voy directamente a los resultados y voy a presentar ejemplos muy reducidos de resultados, porque, bueno, esto ya lo tengo es que por falta de tiempo. Hablamos de nivel de aspecto fonético-fonológico. Pues en este nivel hemos dedicado mayor atención al consonantismo que al vocalismo, porque nos ha parecido que haya una mayor cantidad de fenómenos de interés para analizar. Y los casos, pues empiezo por el vocalismo. Tenemos el alargamiento de la vocal final, ejemplos, por ejemplo, tos en vez de encuentra, en vez de encuentran, pues el alargamiento. Tenemos otro tipo de vocalismo, pues la monoptongación y la diptongación. Pues aquí tanto los que han estudiado o tienen influencia de Cuba como los que han estudiado y tienen influencia de España monoptongan casi del mismo porcentaje. Y esto pensamos como en los dos países, Cuba y España, hay diversidad dialectal. Y, por ejemplo, las variedades del sur de Cuba y las variedades andaluzas también de España, etc. En que una de sus características de estos dialectos es la monoptongación. Pues esto influye automáticamente al habla española de los saharauis a la hora de recibir ayudas y de ir a estos países a estudiar o de vacaciones. Ejemplos de monoptongación, pues tenemos bueno en vez de bueno, tenemos podo en vez de puedo, tiene en vez de tiene. Y ejemplos de diptongación, pues tenemos podemos en vez de podemos. Otro fenómeno que es la altura final, y bueno, es el fenómeno, en el aspecto fonético, fonológico, es el fenómeno más destacado, que es la altura y el cierre de las vocales. En el análisis, pues hemos encontrado una categoría, entre comillas, conservadora de este fenómeno. Es que quiere a este fenómeno lo que es común entre los hablantes. Es el cambio vocal con una entonación de la A final de cada palabra, terminada con la letra al sonido, no sé si puedo decirlo, A. No es A, es A. Iman, sí. Y este fenómeno, sí. Sí. Voy a dar ejemplos. Este fenómeno es adoptado del dialecto hasanía. No sé si habéis escuchado el dialecto hasanía. Sí. En que la vocal final se pronuncia con el sonido en el hasanía. Ejemplos: provincia en vez de provincia, une en vez de una, cube en vez de Cuba. Para las transformaciones vocálicas hay otros fenómenos. Voy a citar la aféresis, por ejemplo, prende en vez de aprender, estudié en vez de estudiar. Voy directamente al consonantismo, pues tenemos muchos fenómenos. Como ejemplo voy a citar el EO, por ejemplo, española en vez de española, estaba en vez de estaba. Y esto también se explica por la influencia de otro fenómeno, la pérdida de la N final, por ejemplo, o bien la aspiración la pérdida, la aspiración de la N final. Se viste en vez de se visten, en vez del plural. Religión en vez de religión. Y encuentra en vez de encuentran. Unos cambios acentuales, por ejemplo, cubanos en vez de cubanos, usamos en vez de usamos, saharaui en vez de saharaui, jóvenes en vez de jóvenes.
Bueno, directamente ejemplos de aspecto morfosintáctico, pues tenemos, bueno, el cambio morfosintáctico juega un papel muy importante en la ambigüedad estructural y en la gramaticalización. Así que hemos tratado los errores morfosintácticos cometidos por los informantes y, bueno, en lo que tenéis más ejemplos, voy a citar solo un ejemplo. Por ejemplo, que entienden lo que están diciendo, pero no puedo responder, pero no pueden responder. Las problemas en vez de los problemas. Segunda, idioma, es que no entendemos por qué idioma, cuando acaba con A, es difícil, sí, programar nuestra mente, que es masculino, no es femenino. Entonces, sin darse cuenta, y si preguntamos, quizá lo saben que es masculino, pero dicen segunda idioma en vez de segundo idioma, los mujeres en vez de las mujeres. Estos casos específico en vez de específicos, etc. Para el aspecto léxico-semántico, por razones históricas y de repoblación, por el gran número de unidades que le constituyen y por su misma naturaleza inestable, por el uso disporo según las áreas geográficas, los estratos sociales y la variedad de registros léxicos del hablante, es más complejo y difícil sistematizar que el nivel fonético y morfosintáctico. Líneas generales, el vocabulario utilizado en los campamentos de refugiados coincide con el vocabulario de la lengua española. Pero como el nivel léxico-semántico se refiere a la especialización del significado, tanto en lexicología como en la semántica, ambas disciplinas nos permiten estudiar el cambio semántico, los préstamos y comprobar el uso de arcaísmos, tecnicismos, etc. Ejemplo, bueno, también he encontrado muchos fenómenos, voy a citar algunos. Tecnicismos, por ejemplo, encontramos anatomía patológica, latinismos, encontramos yeguas, bueno, y otros. Para el registro, el registro formal e informal, pues el porcentaje del registro formal en el habla de los hombres es más alto que en el habla de las mujeres, pero esto se entiende porque como por el sexo femenino del investigador, pues, y como el pueblo saharaui tiene una cultura árabe y musulmana, las mujeres, al hacer una entrevista con una mujer, también el investigador, o bien el informante, los informantes se sienten más cómodos y por consecuencia utilizan un registro más informal. Es decir, las mujeres tenían un registro más informal conmigo, mientras que los hombres pues guardan el registro formal al hacer una entrevista con una mujer y respetando la cultura y las tradiciones. Conciencia lingüística, no voy a detallar las actitudes, etcétera, pero generalmente para la conciencia lingüística unos de los rasgos más identificadores de los saharauis, refugiados saharauis, es la forma de hablar, y aunque la modalidad saharaui del español no es homogénea, existe sin duda una conciencia lingüística con pleno valor identificador. La pregunta es ¿por qué? Bueno, hemos preguntado ¿por qué habla usted el español? O ¿por qué el pueblo saharaui habla español? Pues las respuestas que hemos tenido, pues con porcentaje más alto dicen es nuestra segunda lengua porque fuimos una colonia española. Otro porcentaje más alto es hablamos español por necesidad. Más bajo es para recordar los días pasados en el Sahara Occidental. Entre otras respuestas, el español tiene el mismo uso que el árabe. Hablamos español en el trabajo, hablamos español por prestigio y y a partir de estas respuestas vemos que los saharauis tienen más conciencia de que el español es su segundo idioma. Y que lo aprende para utilizarlo en la necesidad, al contrario del concepto de utilización de lenguas extranjeras generalmente por prestigio, pues el prestigio aquí tiene 11%, no tiene mucho, y que es el criterio que impele al cambio. Vale.
Otra pregunta, para ir a la segunda investigación. Pues otra pregunta, ¿el pueblo saharaui tiene una variante específica? Hemos preguntado. Pues las respuestas, bueno, unos dicen que el español, la variante específica es castizo, otros dicen castellano, otros dicen castellano vulgar. Bueno, el porcentaje más alto es castellano. Y después le sigue el porcentaje de latino/cubano, latino o cubano. Otros dicen criollo, otros dicen, depende de la ciudad en que ha estado. Bueno, aunque la mayoría de los hablantes han estudiado en Cuba, a la hora de volver consideran el español que habla el pueblo saharaui como una variedad castellana, ¿vale? Bueno, paso directamente, bueno, fue un resumen para situar un poco el español en el Sahara, en los campamentos de refugiados. Y para la segunda investigación, hay que decir que como los estudios, bueno, eso yo lo digo, como los estudios sociolingüísticos quedan limitados en la dimensión cultural. Y aquí, si volvemos, recordamos el objetivo de la ciencia y su objeto de estudio. Teníamos la obligación de ampliar nuestro eje de investigación, en este caso es la antropología lingüística. Pues la lengua y la cultura y sus mutuas relaciones son objeto de especial atención para nosotros y sobre todo por su repercusión en el terreno político. Bueno, por ello hemos combinado, bueno, voy resumiendo porque tengo muchas páginas sí, voy a resumir directamente esta segunda investigación. Sí, para dejar el debate voy a resumir porque la segunda es más interesante. Vale, las disciplinas que he usado en esta segunda investigación. Pues es difícil encontrar una disciplina que relaciona lengua y cultura. La sociolingüística, pues en la sociolingüística la cultura es un parámetro, es una variable social. He usado la etnografía. En la etnografía, pues la lengua forma parte de la cultura. En la etnografía de la comunicación, pues encontramos que la etnografía de la comunicación parece es hermana de la sociolingüística, pero necesita el apoyo teórico, ¿vale? Porque cuando decimos etnografía hablamos de un método de estudio. La etnografía describe, si definimos, es la descripción detallada de un pueblo, pues describe el pueblo desde todos los aspectos. La etnografía de la comunicación parece a la sociolingüística y la etnolingüística pues tiene muchos sinónimos. Es que la etnolingüística ya ahora no sabemos dónde situarla, pues tiene denominaciones como lingüística antropológica, antropología lingüística, antropología del lenguaje, etnosemántica, etnociencia, etcétera. Pues para resumir, he tomado cada punto o bien cada aspecto que pueda servir en el terreno inestable políticamente, terreno de refugio. He intentado tomar lo más importante de estas disciplinas y crear un método para hacer una investigación y ver la cultura, la influencia de la cultura, que es el objetivo de la investigación, la influencia de la cultura española en la sociedad o bien la comunidad saharaui. Y en el habla también. Pues como punto de encuentro, bueno, la metodología. Pues metodología, hemos usado cuestionarios, más grabaciones que complementan la primera investigación, grabaciones sobre historia. Y aquí tengo que decir que para la historia no querían responderme directamente, que es tabú para ellos. Pues la técnica más, la base es la observación participante, pues he participado con ellos en su vida diaria. Bueno, voy directamente a los ejemplos. Bueno,
para ver una cultura, pues la cultura bueno, abarca todo. Entonces tenía que estudiar todos los elementos de la cultura. Aquí voy a citar algunos resultados. Por ejemplo, en las tradiciones y costumbres, pues encontramos las jaimas. La jaima no como una tienda, no es solo una tienda de campana, sino que es un símbolo también de resistencia y de lucha. Encontramos la vestimenta, la melfa, la darra, también con sus, bueno, esto ya lo tenéis, y también el uso del té, lo que llaman té, también es una bebida que se sirve en vasos, pero no solo es una bebida que se sirve en vasos, sino también que refleja toda la cultura y simboliza la bondad y la hospitalidad de los saharauis. Para el aspecto de la música, pues la música, para ellos tienen su música, que es el haul, tienen sus instrumentos, etc. Pero hemos preguntado a los saharauis, pues si los jóvenes se interesan a la música de sus antecesores o prefieren otros tipos de música, otros tipos musicales modernos. Hubo influencia musical española durante la colonización del Sahara Occidental, pues como respuestas tenemos, hemos optado por la edad, porque es importante, pues entre 18 y 25 años, esta generación prefiere otros tipos de canciones según el porcentaje, pero lo que nos interesa es que prefiere o les gustan las canciones españolas. Bueno, esto ya se entiende. Y los demás, por otra parte, tenemos un porcentaje, 0% para las canciones españolas para la generación entre 36 y 45 y los demás de 45. Esto también se entiende. Los saharauis cantan sobre todo la revolución, la guerra, la religión, etc. Aquí tengo un ejemplo, pues cantan en español también, no solo en árabe. Aquí tengo un ejemplo, pues se trabaja en un ambiente, cantar la revolución en español, y por eso digo que el español es un medio de llegar al extranjero. Pues se trabaja en un ambiente revolucionario y la lucha estos días es más fuerte. Dio su vida y cayó mártires en combate sin haber tenido un arma en la mano. Enseñaron a los trabajadores y traerán la paz para la gente. Dio su vida y cayó mártir de combate por la revolución que entregó vidas, garantizan la seguridad del pueblo de los daños causados por el enemigo. También encontramos otros ejemplos de refranes y cuentos en español, poesía en español. Para los refranes tenemos, en español, pero se entiende el sentido, es traducido. Dicen, el libro ordena la pureza ritual, pero nunca se lava. No debes criticar un mal hábito y comer otro similar, si no osarán criticarte. Bueno, aquí podemos dar el significado, el significado similar, pues tenemos la red vilipendia a la criba. Se burla quien se han burlado de él y la espina hiere desde su brote. Actitudes hacia el idioma. Voy a terminar. Actitudes hacia el idioma, pues directamente, es importante, pues, porque son preguntas fundamentales del trabajo. Vale. Hemos preguntado, cuando cambia la lengua del hasanía al español, ¿se da cuenta de que lo hace o su cerebro lo hace de manera espontánea? Pues la mayoría de los informantes no consiguieron entender a la pregunta de primera vez, o por la formulación de la pregunta o por no saber a dónde queríamos llegar. Pues tuvimos que explicar más. Por eso, el criterio de análisis es el nivel de estudio en esta pregunta. Y pues tenemos, hemos dado opciones, sí, no o no sé. Las respuestas que hemos
o bien vemos porcentajes notables en la respuesta no. Es decir, no se dan cuenta. Bueno, otra pregunta, ¿es importante para usted hablar en español? Sí, bueno. Si no da tiempo al debate. Vale, voy directamente a la conclusión. Bueno, sí que es... Bueno, solo tenía que señalar que también una pregunta muy importante que son los temas tabúes. Pues he preguntado por los temas tabú y también es difícil en esta situación tener respuestas, pero ya tenemos respuestas. Bueno, a modo de concluir, a partir de lo anterior, hablar de un futuro, ahora hablamos del futuro de la lengua española en la comunidad saharaui es indiscutible. Nuestros porcentajes de análisis, como los resultados obtenidos, lo demuestran. Una enorme e importante presencia de esta lengua en todos los ámbitos: educación, economía, política, vida cotidiana, etc. Ahora bien, hay que saber cómo mejorar y corregir su uso, sobre todo gramatical. Esto se hace normalmente en la enseñanza, las bibliotecas y otros medios. El saharaui habla español porque su país ha sido colonia española y también porque también es un prestigio. Actualmente el uso lingüístico del español junto al comportamiento social y las diferentes adaptaciones culturales van modificando progresivamente los contenidos ideológicos explícitos e implícitos de la sociedad saharaui. Ahora se habla español en una boda, en una fiesta folclórica, en las escuelas de artesanía, en primaria, en la vida cotidiana generalmente, y creemos que lo hablarán otra vez después de conseguir su independencia, la independencia de su país, igual que Argelia después de 61 años todavía hablamos francés. Y con esto termino y gracias por todo. Muchísimas gracias, Lubna. Tenemos unos minutos para intervenciones, ya que ya sabía que nos vamos a comer el café aquí. Yo sé, muchísimas gracias por la presentación, y yo espero que tendrás el ánimo y la fuerza de traernos un libro con la metodología que tú planteas, que me parece necesaria según lo que has planteado. Dos cosas simplemente. En tus encuestas, cuando hablaste con los saharauis en los campos de refugiado, ¿tú notaste o no el uso de palabras no árabes y no españoles, como por ejemplo el zmera, el bereber? ¿Eso lo notaste o no? Y otra cosa, simplemente para recordar que hace muy poco tiempo ha habido una serie de seminarios de investigación sociolingüísticos y de estudios culturales acerca de los trabajos del campo en situaciones de conflictividad, de conflictos, en una que yo la estuve por casualidad por ahí en Aix-en-Provence, y se está desarrollando una serie de líneas de trabajo sobre estas cosas, y yo creo que eso te interesa, vamos, de lleno. Muchas gracias, Luna. Una ronda relámpago y... Sí. Muchas gracias, Luna, por esta presentación que me ha encantado y tengo muchas ganas de leer sobre tu artículo, que es muy interesante. Hay algunos aspectos y comportamientos que los podemos comparar con el argentino, igualmente. Yo no llamaría esto dialectos, porque me molesta un poco la palabra dialectos, sino lenguas nacionales, pero esto vamos a pedir a Salah de organizar otro... Son lenguas, ¿no? Vale. Otra conferencia para tratar este tema, pero no es el objetivo de hoy. Lo que te quería transmitir es el nombre de dos investigadores de la Universidad de Granada como referentes, si quieres ampliar un poco más tu vista, que es Zuleika Sandaya, que está trabajando en este aspecto, y Javier también, que está, nos conoces, solo es un placer. Sí, yo mi pregunta era, ¿saber cuántas encuestas hicisteis, si es un grupo, si ha sido sola, y en cuántas etapas? ¿Han sido unas encuestas reunidas en poco tiempo o esparcidas en el tiempo? Porque esto también da más información.
Pues agradezco mucho porque es muy interesante y pocos investigadores trabajan sobre esto. Yo he aprendido mucho y quiero decir que en la Universidad de Costa tenemos muchos saharauis y vienen con el acento cubano, muy bonito, un español que habla mejor que yo, y vienen para hacer un grado de español y digo, ¿pero qué quieres aprender? Que lo tienen todo. Es verdad que tienen lacunas en todo lo de la gramática, pero el acento, el habla lo tienen perfecto. Y están un poco, los noto un poco perdidos porque están con los de primero que no saben nada y ellos tienen ya un bagaje. Por eso quería, y es muy interesante, ¿verdad? Lo agradezco. Yo quería felicitarte también y darte la enhorabuena porque me ha parecido muy interesante y sobre todo me parece importante la distinción que haces entre generaciones. Creo que eso le da mucho argumento para tu investigación y mucho valor. Y en relación a eso, creo que has comentado que la segunda generación que entrevistabais era la que se fue a Cuba o tenía esa influencia cubana. Me gustaría saber, porque yo lo había escuchado, pero no tengo desconocimiento de esto, cuáles eran los motivos por los que se fueron a Cuba, qué influencias tienen, si siguen con esa influencia, cómo se ha desarrollado el español cubano, por así decirlo. Y bueno, un poco en esa línea también, no sé si en esas entrevistas que hacíais, que me imagino que tendría bastante peso, o sea, qué valor daban a la situación social y política, o cómo lo expresaban. No sé si porque hablabas también de los deseos, el momento que cambiabais un poco las miras de la investigación o de la entrevista, si en esos deseos también aparece el aspecto político, el aspecto social. Es que me parece muy interesante, la verdad, todo. O sea, que a mí el aspecto lingüístico se me escapa. ¿Puedes preguntarme por ahí, por el tiempo, Salah? Vale, buenos días, gracias Luna por tu exhaustiva presentación. El tema es muy interesante. Yo, aparte de ser profesor de la universidad, trabajo como experto de cooperación internacional y varias veces hice misiones con Naciones Unidas en los campamentos de los saharauis. La última hace un año y quizás la próxima en los pocos meses que vienen. Y lo que he notado, o sea, no para contradecir todo lo que estás presentando que me parece súper interesante, quizás me he perdido la parte donde decías de qué generación estamos hablando en tus encuestas. Porque yo me he encontrado con jóvenes que se han formado en Estados Unidos, que se han formado en Viena y que tienen un alemán impecable, un inglés impecable, incluso chino, o sea, un saharaui y no sé si saben, si conocen el contexto, es súper difícil. Es un contexto donde no se puede, literalmente no se puede vivir, en el sentido de que por los altos grados de calor, por todas las olas de calor que hay y tal, aún así ves a una generación con una preparación e educación, no solamente en español, pero o sea, en varios otros ámbitos, pero yo ahí sí que no he notado el español en ellos. O sea, aparte de algunos jóvenes, yo me refiero a jóvenes, entre hasta 40 años vamos a decir, ¿no? Y menos. Lo que he notado es que todos se han preparado en Argelia, o sea, para la primera, digamos, fase de su educación en árabe. Solo notamos que algunos entienden español, aquellos que hicieron lo que se llaman vacaciones de paz en España. Pero no son muchos, parece que hay un cierto, como que España ha dejado esta causa y ya no hay muchas vacaciones de paz como antes y para mí eso lo que explica que esta generación, igual me equivoco, porque me he encontrado con 30 o 40 personas nada más, en los 5 campamentos, pero he notado que el español no está muy presente en esta generación joven. Quizás eso me he perdido en tu presentación. ¿A qué generación te refieres a la hora de decir o a la hora de hablar de la presencia de este español? Muchas gracias por ayudarme. Yo primero quería felicitarte por la intervención. Yo creo que antes hay que matizar un poco, porque tú estás hablando de los saharauíes. Si hablamos del pueblo saharaui, no es el pueblo que vive en los campamentos de Tidúr. La mayoría de ellos viven en Marruecos. Los pocos que viven en los campamentos son ellos que han preservado el español
¿Por qué? Porque viven en un entorno aislado, viven entre ellos, entonces han conservado ese español. Pero los saharauíes que viven en Marruecos no hablan español, hablan marroquí, y conozco muchos que hablan marroquí. De hecho, hasta en el plan administrativo, los que viven en Marruecos tienen un pasaporte marroquí, los que viven en Argelia tienen un doble pasaporte, uno argelino y el otro español, y eso que por ley no deben tener dos pasaportes, porque no tienen la doble nacionalidad como los argelinos y marroquíes. Entonces hay que matizar entre los que viven en Tinduf y los que viven en Marruecos. Yo creo que lo has dicho, porque entre el Sahara de Occidental hablaba de los de Marruecos y los Sahara de Tinduf, que están en Tinduf en el sur de Argelia. Yo creo que lo dicho. Se me escapó. Sí, sí, lo has dicho. Se me escapó. Sí. No, pero está bien tu aclaración, es interesante. Una información. No sé el tiempo que hay, un poquito. Es que si va a responder ya nos hemos comido el café y yo creo que vamos a hacer una cosa, vamos a seguir hasta las 11:30, y que las 11:30 a las 12 hacemos una pausa, y después 12:01, una a las 2 y terminamos. Sí. Sí, yo creo que es que me parece justo lo que ha dicho, simplemente por la injusticia que se está cometiendo contra ella y de no darle tiempo. Entonces, te dejo comentar y luego... Porque por falta de tiempo, si queréis luego lo comentamos con más detalles. Para las encuestas, uso de palabras no, para las palabras que no árabes, pues sí existe palabras de francés, palabras de, por ejemplo, chanter, por ejemplo, bueno, existen otras palabras del bereberes, no. Sí, bueno, esto puede existir en el Hassaniya, pero cuando hablamos del español, pues yo he tratado solo el español, no... Sí, pero tus informantes, sí. No han puesto ahí ninguna palabra bereber o algo así que tú hayas... No, para el bereber no. Para los comportamientos con argelinos, pues sí, comparten el comportamiento con los argelinos del Sahara. Del sur de Argelia. Pues tienen, por ejemplo, cuando hablamos... Me refería más al comportamiento hacia la lengua. Sí. Esto es solo entre paréntesis porque es todo un estudio sociolingüístico que vamos para más adelante. Sí, pues es diferente. Argelia ya está en otra fase de hablar de lengua, de francés, del árabe, de dialecto, o bien no es dialecto, quizás es una lengua, el argelino. Entonces están en otra fase, pero ellos, como lo he dicho antes, cuando hablan el español es una herramienta para llegar al extranjero. No piensan en las lenguas porque están ocupados por la independencia, por la vida, por la causa saharaui, etc. Sí, pero si hablamos de comportamientos culturales, sí. Aquí sí podemos hablar podemos comparar con los argelinos. Pues ¿cuántas encuestas? Son 2 encuestas. Y ahora estoy con la tercera encuesta para ver el cambio lingüístico. Porque, ¿cuántas? 2 veces. 2 veces y... No, sola, porque el grupo no deja al investigador hacer sus... concentrar. Bueno, es que no recuerdo, los días no recuerdo, pero... No, una semana, no, más. Porque yo conozco a una familia en Tinduf, argelina, pues he estado con... sí, bueno, ellos me acogieron y he hecho los 2 trabajos. ¿Cuántas encuestas? ¿Cuántas etapas? Pues son 2 motivos para ir a Cuba. Pues por varios motivos, porque Cuba también lucha por las cuestiones de colonialismo, etcétera, pues tiene relaciones, igual que Argelia también tiene relación con Cuba, es lo mismo, pero en Cuba hay más programas, hay más intercambio y también Cuba acoge a los refugiados ya que están en una situación inestable, pues también los cubanos dan clases de español en los campamentos.
hablan de deseos o de política, pues todos los deseos es conseguir la independencia. Es que, bueno, ellos dicen que nuestro país tenemos menos calor en el Sahara Occidental que en Tinduf. Dicen que tenemos nuestras casas, entonces es el deseo. Con los niños, yo no he trabajado con los niños para saber, pero pienso que el deseo va a ser lo mínimo. Bueno, para los jóvenes, bueno, aquí hay que dividir entre jóvenes que están en las Naciones Unidas, porque los jóvenes viajan, bueno, igual que tú, Salah, jóvenes que tienen más nivel, viajan a Alemania, y jóvenes, cuando hablamos de jóvenes, hablamos de trabajo de terreno. Entonces, hablamos de todos los jóvenes que están pues tienen influencia del español porque lo estudian a partir de tercero de primaria. Y luego, luego en la universidad estudian en la Universidad Argelina, para los que no pueden viajar más, pero existe el español hasta entre ellos, sí. Es una excepción los de jóvenes de las naciones, sí, es una excepción. Y últimamente... por último, pues sí, bueno, vuelvo a apoyar yo lo he dicho, pero vuelvo a apoyar que sí hay que hacer la diferencia entre el Sahara ocupado y los campamentos de refugiados, y por esto ya termino.